Muy buenas noches, qué gusto por este medio poder comunicarme con todos y todas ustedes. Esta semana ha sido una semana interesante donde muchas personas nos han visitado y realmente nos han hecho personalmente comentarios muy favorables relacionados con este medio de comunicación que hemos implementado y por el cual hemos logrado acercarnos a todos ustedes y de esa manera poder ayudarles en su condición de deudores. Hoy vamos a tratar de abordar algunos temas eh, que tienen que ver con las generalidades de la materia que nos interesa. Vamos a ver algunos recordatorios de derechos que son importantes para que los tengan ustedes siempre presentes. Eh, También vamos lógicamente, a evacuar las consultas de quienes tengan a bien así hacerlo. Para nosotros es un gusto, de verdad, poder poner de manifiesto y al servicio de todos ustedes el conocimiento que durante más de 3 décadas hemos logrado adquirir y esta especialidad en la materia de cobro judicial. Les he dicho ya en alguna oportunidad que antiguamente se consideraba prácticamente a un deudor como un delincuente, no se le atendían sus derechos y prácticamente toda la documentación que se presentaba con cualquier alegato que fuese era prácticamente rechazada ad portas por los tribunales. Hoy esto ha cambiado y queremos pensar que hemos aportado un granito de arena en la materia de cobro judicial, tratando siempre de buscar un equilibrio entre las fuerzas que contienden. Aquí se trata de los deudores y los acreedores. Los deudores tienden a convertirse en demandados y los acreedores en actores que son los que promueven las demandas. Con el trabajo que se ha venido realizando por años, percibimos que los jueces han venido asumiendo un rol diferente, más crítico y más equilibrado a la hora de revisar los alegatos que día a día presentamos en todo el territorio nacional, siempre defendiendo los intereses de ustedes, los deudores. Ahora, el esfuerzo de tantos años tiene eco. Ahora el esfuerzo de tanto estudio y de tanto trabajo y de los funcionarios que laboran en la Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986 está obteniendo frutos. Y los beneficiarios son los deudores de nuestro país. Tenemos procesos en todo Costa Rica y en todo el país hemos recibido muy buenas noticias día a día con resultados muy positivos en favor de los deudores de este país. Y esto se da porque se ha adquirido conciencia, porque nos hemos echado un pulso por años para buscar este equilibrio que demanda un sistema como el nuestro, que si bien es un sistema justo y equilibrado, si lo comparamos con otros países, lógicamente las leyes están siendo y son impuestas siempre por los políticos y estos a su vez tienen que cumplir roles históricos de grupos que permanecen independientemente de los roles políticos que se varían periódicamente. Esto tiende a llevarnos sin duda a una conclusión, y es que las personas que prestan dinero, las personas que tienen dinero,
son las que marcan la cancha, son las que ponen las reglas de juego. Claro, tenemos el Código Civil, tenemos el Código Procesal Civil, tenemos el Código de Comercio y tenemos todos los documentos, toda la documentación jurídica que busca darle contenido legal a las normas generales. Pero con experiencia lo puedo decir, todo ello obedece a un sistema. Y este sistema, en la materia que nos ocupa, tiene dos aristas. Uno tiene dinero y lo presta, otro necesita dinero y lo solicita. Ese es el orden de las cosas, así ha sido siempre y así será. Sí me llama la atención que en nuestro país se dan condiciones que no van acorde con nuestra idiosincrasia, que no van acorde con ese sentido de responsabilidad, país y de solidaridad que se da entre los hermanos costarricenses y que alberga también a los extranjeros que con nosotros disfrutan de este maravilloso paraíso que Dios nos regaló. Y esto es porque las personas que tienen dinero mueven los hilos de la economía. Por eso es que de la economía y la política. Y eso nos afecta a todos directamente. Por eso es que hay muchísima resistencia a bajar las tasas de interés, no solamente de las tarjetas de crédito, sino también de los créditos bancarios. Claro está que existen fórmulas jurídicas, fórmulas financieras que tienen que cumplir con protocolos del sistema bancario nacional y la misma ley. Pero las leyes y los sistemas y los bancos deben estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de los grandes capitales que de por sí no necesitan más dinero, porque al final de cuentas todos estamos haciendo fila, todos estamos haciendo fila y tarde o temprano vamos a estar de número 1 en esa fila. Y cuando pasemos esa línea, ya no va a haber dinero que nos alcance. Porque cuando se termine nuestra historia, el dinero no cuenta. El régimen nuestro no es solidario en materia de crediticio. Cuando nos anuncian con bombos, platillos y mascaradas que se están dando una serie de aperturas para tratar de suavizar la situación de las personas que tienen problemas financieros, falta de liquidez y sobre todo a raíz de la pandemia. Creeríamos que por fin estas personas se iban a sensibilizar y que realmente le iban a dar oportunidad a quienes más lo necesitan. Pero no es así. Resulta que a las personas que se les ayuda, en términos generales, es aquellas personas que no tenían problemas antes de la pandemia y estaban al día en sus cuentas. Entonces a ellos sí les dan posibilidades de hacer arreglos de pago o mecanismos en su favor para 3 meses, 6 meses y hasta un año. Pero el problema es para las personas que antes de la pandemia ya tenían una situación crítica, porque se mueren un familiar, porque se divorcian, porque quebró su empresa, porque tuvieron una situación de familia o de salud que agrava e implica condiciones diferentes que afectan directamente su economía. Estas personas hace 3 meses y hace 4 meses y desde el año pasado vienen con una situación económica complicada, pero a estas personas ya no se les puede ayudar. ¿Por qué no se les puede ayudar? Porque están en mora. Esa palabra fatal de la morosidad. Una vez que usted entra en mora con un crédito fatal,
Cuando usted solicita el crédito, le reciben con cafecito y le ponen alfombra roja. Cuando usted se atrasa, no le atienden ni el teléfono. Esto es cierto, así sucede. Antes de continuar, quiero saludar a las personas que están ahí en vivo. Voy a leer la pregunta de doña Carla. Vicente dice, una pregunta: ¿por qué se permite que una entidad compre la deuda de una persona sin autorizar del deudor? Ay, doña Carla, no era el tema de hoy, pero es un tema que me daría para hablar toda la noche. Mire, eso es una injusticia y tiene que ver precisamente con lo que estoy comentando. Que Marcela Lara saluda, dice, don Talí, muchas gracias, usted está recibiendo el caso de mi papá, de mi esposo, perdón, sigo viendo ahí preguntas. Carla, mire, la semana pasada les comenté de un caso que estoy llevando de una entidad que tiene muchísimo, una persona, un grupo de colegas, tiene mucho dinero y ellos compran los créditos. Entonces, compran los créditos a un monto muy bajo y, si se quiere, ridículo. En este caso, la operación de este señor la compraron en 750 mil colones. Hoy estuve viendo ese expediente, por cierto. Y a él le están cobrando casi 10 millones de colones. ¿Por qué? Porque los entes que otorgan crédito pueden tener lo que llamamos una cartera de crédito y de cobro. O sea, que ciertas personas, cierta cantidad de personas no está pagando las deudas y en consecuencia tienen esa cartera morosa, deudas. Para cobrar las deudas tienen que hacer un procedimiento de cobro. Ahora vamos a referirnos un poquito a eso. Y en consecuencia eso agrava su condición en el sentido de que no recuperan el dinero en forma inmediata. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Muchas veces venden su cartera y su cartera de crédito y de cobro. Viene alguien con dinero y les ofrece un porcentaje sobre el monto de la deuda. Y sé que se compran carteras por un 20%. O sea, que si hay un montón de personas que deben 1 millón de colones, por ejemplo, se pueden comprar esas deudas por 200.000 colones. La persona que compra la deuda se subroga los derechos o ejecuta los derechos por medio de una cesión de derechos y le cobra a el deudor el millón y más. ¿Es una maniobra legal? Es una maniobra legal. Tal vez es inmoral, pero es legal y puede suceder. Como les he reiterado en algunos casos, con mucho gusto, personalmente les voy a recibir, les voy a atender para tratar de enfrentar esa y cualquier situación que tenga que ver con los cobros judiciales de las personas que estén siendo agobiadas por un proceso de cobro judicial o que antes de que inicie el cobro judicial tengan dudas, tengan inquietudes o sepan, anticipen que no van a poder pagar dentro de algunos meses. Porque tenemos formas legales de custodiar y preservar su patrimonio. Recuérdese que una deuda puede arrastrar con todo su patrimonio. Usted, por ejemplo, hace una hipoteca y cree y considera que con la entrega del bien o con el remate de la propiedad que dio en hipoteca, dígase una casa, una finca, un edificio, usted ya canceló la deuda. Les he dicho que existe una figura que se llama saldo descubierto, con el cual usted puede seguir pagando la deuda a pesar de haber perdido sus patrimonios. Muchas veces las personas pierden su casa y al final de cuentas también puede perder su vehículo y le pueden pagar su salario porque entregando la casa o el bien otorgado en garantía que se pierde en el remate, usted siempre queda o puede quedar debiendo. Pregunta Edgar May Fonseca: ¿estas entidades que ofrecen préstamos a bajas tasas de interés serán estafas? Vea, hay una situación muy clara en esto, que aplica para todo lo que tiene que ver con asuntos legales y sobre todo para nuestra especialidad, que son las deudas y los cobros. Consulte antes de embarcarse. A raíz de que tenemos años de estar trabajando en esta materia, hay algunas empresas que inclusive usan nombres semejantes al nuestro
y ofrecen servicios semejantes, pero al final de cuentas es un acercamiento para lograr su confianza y terminan haciendo a veces lo contrario de lo que le ofrecen. También, obviamente, hay empresas que ofrecen un tipo de interés muy bajo para tratar de acercarlo a usted, pero en realidad lo que pretenden es algo diferente, teniéndolo ya usted en sus oficinas y podrían extraerle alguna información que no tiene que ver con los presupuestos que le llevaron a ese lugar. Como les decía un día de estos, aquí les puedo garantizar que en esta oficina no se miente. La Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986 es una empresa que se ha consolidado en el país y que ya tiene raíces en el resto de América por medio de la defensa del deudor internacional que, como les he venido diciendo, estamos consolidando en México, en Argentina y en algunas islas caribeñas que estamos manejando esta interacción para poder entender la dinámica de lo que sucede con los deudores en otros países y poder tener retroalimentación de los procesos. De México aprendimos mucho y ellos aún más de nosotros y estamos interactuando continuamente para tratar de buscar fórmulas que nos permitan darles un mejor servicio a todos los deudores, en este caso de Costa Rica. Les decía que quisiera refrescarles algunos asuntos que son importantes. Recuerden que en todos los procesos ustedes tienen que ser notificados y tienen que ser notificados de manera adecuada. Tienen que ser notificados de una forma correcta y los acreedores pifian muchísimo en esto de las notificaciones, pifian muchísimo. Entonces, por el hecho de que le hayan notificado o le hayan dejado documentos, no se angustie, consulte inmediatamente, llame a su abogado de confianza, llame a una persona experta y si no, para eso estamos nosotros, para que con toda confianza se acerque a un lugar donde le vamos a atender como usted se merece. Aquí le vamos a dar café siempre, o un tecito, y le vamos a ofrecer nuestro servicio, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y postura de gallinas para enfrentarnos a quien tengamos que hacerlo, para defender sus derechos, para reivindicarlo a usted como deudor o deudora. Ser deudor no es lo mismo que ser un delincuente. Por deudas en nuestro país nadie va a la cárcel, excepto una deuda excepcional que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Muchas veces a la gente la llaman y la amedrentan, la asustan, la amenazan y le dicen inclusive que si no paga la van a meter a la cárcel. Inclusive a personas les han dicho que si no pagan van a meter a la cárcel a sus hijos o a sus familiares. Eso no es cierto. Entonces, en Costa Rica nadie va a la cárcel si no es por deuda de pensión. Ninguna otra deuda le lleva a la cárcel. Pero sí puede perder su patrimonio. Puede perder su patrimonio, puede perder su casa, su carro, puede perder su empresa. Le pueden embargar sus cuentas en los bancos, le pueden embargar sus membresías en los clubes privados y en realidad cualquier patrimonio que le pertenezca a usted como deudor puede ser objeto de embargo por medio de un cobro judicial. Pregunta don Nelson. Buenas, ¿cómo hacen las entidades para cobrar una deuda si no tienen bienes a su nombre y no cuentan con trabajo formal? Don Nelson, la cobran, pero ese cobro en este caso no representa una amenaza para el deudor. Cuando hay una amenaza para el deudor que tiene que ver precisamente con sus bienes, por ejemplo, tiene un carro, tiene cuentas bancarias, forma parte de algún club social, tiene una casa o empresas, entonces constituye su patrimonio importante que puede ser agraviado y está en riesgo. En consecuencia, esta amenaza sobre su patrimonio le lleva lo obliga a hacer un pago o a pagar por cuanto, de no ser así, le van a embargar este patrimonio. Decía que no puede ser sometido a cárcel, en consecuencia solo su patrimonio estaría respondiendo por la deuda. En otras palabras, si una persona no tiene con qué pagar, no tiene un respaldo, no tiene patrimonio, va a ser muy difícil, para no decir imposible, que le puedan cobrar una deuda. Pregunta... Dice Jesús Cordero Mayorga, lo que no hay que hacer es irse de pollo. Lo dije la semana pasada con esas palabras, no hay que irse de pollo. Hay que consultar siempre antes, hay que preguntar antes. Cualquier situación que tenga que ver con deudas
con obligaciones, con créditos, como casi o en todas las materias legales, es mejor buscar un especialista para que le asesore correctamente y sepa de qué estamos hablando y no se vea sometido luego a una situación que no la queremos. Entonces les decía, bueno, tenemos derecho a ser notificados de la manera correcta, Hay formas que están establecidas en una ley especial que se llama la Ley de Notificaciones Judiciales. Ahí viene toda la regulación que tiene que afectar a todas las partes que intervienen en un proceso, que es la parte que demanda, la parte que es demandada, el juez y los funcionarios que realizan la labor de notificación. Hoy por hoy puede hacerlo un funcionario del despacho, ahí en el mismo escritorio, puede hacerlo un funcionario que tenga esa función y se desplace a notificarlo, puede ser la policía, puede ser el correo, un funcionario del correo, o puede ser un notario público. Los notarios reciben una remuneración económica por su función de notificador, porque tienen que hacer un documento, tienen que apersonarse al juzgado, tienen que desplazarse, tienen que buscar a la persona y tienen que hacer la diligencia de entregar la notificación conforme lo establece la ley. Entonces, lógicamente, que el notario tiene derecho de cobrar los honorarios por ese servicio. Entonces, en algunas oportunidades he podido observar que esta diligencia no se lleva a cabo de la manera correcta, por las razones que sean. Y las notificaciones son notificaciones que están mal realizadas y en consecuencia son acciones que pueden ser anuladas. Son actos anulables, pero no son nulas en sí mismas. Hay que reclamar esa nulidad. Por eso usted tiene derecho de ser notificado y si no es así, hay que presentar el incidente de nulidad de notificaciones como lo establece la normativa vigente. Pregunta Jesse Coase. Si no le encuentran en la casa, le pueden buscar al trabajo para notificarle. Le pueden buscar en el trabajo, le pueden buscar en la iglesia, le pueden buscar en el estadio, le pueden buscar en el bus, en el carro, en el bar, en el restaurante, en el gimnasio. La notificación personal se la van a entregar a usted donde usted se encuentre. Tradicionalmente, la notificación se entrega en su domicilio, en su casa de habitación. Y tradicionalmente también, al no encontrársele a usted, se le busca en el lugar de trabajo porque es el lugar pues, donde usted habitualmente va a estar. Sin embargo, la notificación es válida también cuando se realiza en cualquier lugar, siempre que se la entreguen a usted personalmente. Pero esa entrega personal es un acto formal que puede ser obviado si usted no la recibe, si dice que no la quiere recibir o si no quiere firmar, porque el notario tiene fe pública. Entonces el notario consigna que usted no quiso recibirla y que se la entregó. Ojo, eso tiene sus formalidades, que también tienen que ser revisadas para ver si efectivamente las circunstancias son tal cual se establecen. Gracias a Dios, el artículo 9 de la Ley de Notificaciones Judiciales nos habla precisamente de la nulidad de las notificaciones. Entonces aquí establece toda la regulación pertinente para poder impugnar una notificación y poder anularla. Dice May Fonseca, sobre embargo, si es funcionario público, entiendo que si tiene cuenta en el Banco Popular no se le puede embargar su cuenta. Es así esto. Bueno, el Banco Popular, por la constitución de la estructura, la normativa de constitución del banco, impide que, por su misma naturaleza, que las cuentas que usted tiene en dicho banco sean embargadas. Entonces, es cierto, es una buena forma de librarse de la situación. Si usted cree que va a ser objeto de embargo, puede trasladar las cuentas a ese banco para evitar de esta manera que se las embarguen. También les decía que un derecho fundamental importante es el reclamo de los intereses. Los intereses prescriben de acuerdo a la obligación que se firme. Las hipotecas, estamos hablando de 10 años, los documentos como prendas, como pagarés, como letras de cambio, prescriben a los 4 años y los intereses al año. Muchas veces los acreedores le llaman a usted por medio de trampas, diría yo, en algunos casos, para que usted se acerque
y usted haga un pago relativamente bajo. Lo acercan creyendo usted que le van a ayudar, pero en realidad es la institución crediticia la que se va a favorecer, porque al apersonarse usted va a interrumpir la prescripción. Al hacer usted un pago, interrumpe la prescripción y se pudo haber ganado ese año sin pagar, producto de la inercia en el cobro. El banco o la entidad financiera ya no podría cobrarle el año, los intereses, porque están prescritos si no se los cobraron en el año. Entonces, cuando usted le llame a un acreedor, tenga mucho cuidado, asesórese, porque lo que podría ser un beneficio en apariencia generalmente termina siendo un gran perjuicio para usted, regalando su dinero. Les he puesto el ejemplo de clientes que se han acercado con 3 millones y tienen ese dinero para hacer un pago en una institución, pero resulta que es el pago que les están pidiendo para arreglar. Pague 3 millones y con esos 3 millones nosotros le ayudamos y le hacemos una readecuación de crédito, etcétera, etcétera. Cuando analizamos el caso, nos damos cuenta que son 3 millones casualmente lo que tienen que pagar, por ejemplo, de intereses al año, y que ya están prescritos. Entonces, si usted se acerca al banco, a la institución crediticia, y usted paga esos 3 millones, los está regalando. ¿Por qué? Porque esos intereses están prescritos. Eso quiere decir que si hacemos el recurso correspondiente en el tiempo y de la manera adecuada, como jurídicamente corresponde, de acuerdo a la normativa aplicable para el caso concreto, nosotros le garantizamos que usted esos 3 millones los convierte en 6. ¿Por qué? Porque usted no los tiene que pagar y están prescritos, pero si usted va, los está regalando. Entonces, se hace la diligencia correspondiente y el juzgado determina, mediante una resolución, que esos intereses están prescritos. Entonces sí, luego es un buen momento para acercarse al acreedor y decirle, mire, aquí traigo los 3 millones, pero esos 3 millones ahora se convirtieron en 6. 3 millones que ya no le voy a pagar porque no se los debo, porque están prescritos, y 3 millones presentes que tengo. Quiere decir que estarías duplicando la inversión si te asesoras y consultas adecuadamente. Patricia pregunta, ¿pueden estar enviando mensajes por teléfono que mi deuda está pasando a cobro judicial, que evite y llame al consorcio jurídico? Mire, les explicaba un día de estos que estamos en un país de derecho. Costa Rica está en Centroamérica. Esas prácticas son de Sudamérica y también se aplican en México. Si usted, ante esa amenaza, véngase y nosotros la atendemos. Y aquí vamos a resolver el asunto. Y si es necesario, nosotros nos comunicamos con ese despacho jurídico para decirle, mire, doña Patricia tiene abogado, la Defensoría del Deudor en adelante va a llevar el asunto, comuníquese con nosotros, déjenla en paz, no la moleste más, deje de llamarla, porque ya tiene derecho. Y uno de sus derechos es escoger un abogado. Y si usted escoge su abogado, va a ser con su abogado que tienen que comunicarse, no con usted. Jesús Mayorga pregunta, si mi mamá tiene una tarjeta de crédito que no le dejan pagar el total